Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, oyente que nos está sintonizando en esta hora por las redes sociales. Les doy la bienvenida a este servicio, ¿verdad? Recordando aquellas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionara estando en aquel sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Yo quiero que en esta hora vaya conmigo a la Biblia en el Salmo 23. Quiero leer este precioso salmo, un salmo que nos trae, ¿verdad?, fortaleza, que nos trae seguridad. Y dice la palabra, que sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria sea el nombre de Jesús. El salmista David, ¿verdad?, escribiendo, ¿verdad?, por medio del corazón conectado con Dios, escribía este precioso salmo, donde menciona que Jehová es su pastor, ¿verdad?, así como es el pastor nuestro, ¿verdad? Nada nos va a faltar mientras Él esté en control de nuestras vidas, siempre estará con nosotros. Él lo prometió por medio de Jesucristo, cuando nos dice su palabra que nunca nos dejará, que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, en Mateo capítulo 28. Pero vamos a hacer una cosa: cantemos unos cantos de alabanza, unos cantos de adoración, para de esa manera poder entrar en este tiempo recordando aquellas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionara estando, ¿verdad?, en el sacrificio en aquella cruz del Calvario. Acompáñenme, hermanos, y oramos en el camino para poder entregarle el tiempo a nuestro Señor, y de esa manera, ¿verdad?, poder gozarnos delante de Él. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este bonito canto. Gloria a Dios. Digo que es un canto, ¿verdad?, un himno, ¿verdad?, de adoración, un canto en el cual podemos ver que Dios siempre está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Por esa razón le decimos que lo amamos. Yo te invito, amado hermano, que estás en tu casa, que levantes tus manos al Señor y que le des gracias en estos tiempos difíciles, angustiosos, pero con el Señor Jesucristo al lado nuestro. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Una vez más, digámosle, más que nunca, Señor, yo te amo, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo tanto, Señor, te amo tanto. Dile, te necesito, Señor, te necesito hoy más que nunca, Señor. Quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Gloria a Dios. Te pido, amado hermano, que me escuchas, y a su nombre
son tus promesas fieles, Señor, de que nunca nos dejarías ni nos desampararías, Padre. Por eso, Señor, es que te amamos, te adoramos, te exaltamos. Te amo tanto, Señor, te amo tanto. Te necesito, Señor, te necesito más que nunca, Señor. Quiero decirte que te amo y más que nunca, Señor. Que te amo y más que nunca, Señor. Que te amo y más que nunca, Señor. ¿Cuántos creen que amamos más que nunca a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho? Amén. Es un precioso canto que dice: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Es más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdeme con sus manos ahí en su casita. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, nos damos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Jesús. Bienvenido Espíritu de Dios, nos damos coronas a tus pies. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a una vez más. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Jesús. Bienvenido Espíritu de Dios, no damos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, no damos coronas a tus pies. Aleluya, gloria a tu santo nombre, Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. Hay que gozarnos en la presencia del Señor, amén. Tenemos gozo, tenemos alegría, sabiendo que nuestro Redentor, ¿verdad?, triunfó en aquella cruz del Calvario. Pero vamos a ver, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, los momentos en el cual, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, en aquella cruz del Calvario. Yo le invito, ¿verdad?, que vaya conmigo allá en Lucas capítulo 23 y vamos a ver aquellas palabras que el Señor mencionara, ¿verdad?, estando suspendido en aquella cruz entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 32. Gloria sea el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en esta preciosa hora. Así que dice Lucas capítulo 23, ¿verdad?, versículo 32 al 34. Ya lo tienen. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice el versículo 32, así llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, dice la palabra que le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía estas palabras. La primera palabra que dijo el Señor Jesucristo estando en aquella cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Escritura sobre esta primera palabra que llevaban también con él a otros dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a ese lugar, ¿verdad?, el de la Calavera, les crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente no sabe. Muchas veces, amado hermano, hermana, no sabemos lo que hacemos, ¿verdad?, aún en estos tiempos. Esta era una exclamación de parte de nuestro Señor Jesucristo, una exclamación suprema de bondad, de amor y de perdón y de misericordia infinita. Jesús estaba pidiendo perdón por sus verdugos, por aquellos que le crucificaban, por aquellos que lo maltrataron, por aquellos que lo golpearon, por aquellos que pusieron aquella corona de espinas sobre su cabeza. A pesar de toda esa monstruosa injusticia que se estaba cometiendo con él, él pronunciaba estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Créeme, amado hermano, que muchas veces habemos personas que no sabemos lo que hacemos cuando actuamos mal en contra de lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Hay veces que nosotros hacemos cosas que al rato nos andamos arrepintiendo cuando nos damos cuenta que el Señor nos exhorta por medio de su palabra. Esta es la primera palabra que Jesús nos expresa en su terrible dolor. Más bien lo que le preocupaba a Jesús, déjame decirte en ese momento, era hacer bajar sobre la tierra el perdón del Padre. No era tanto, ¿verdad? Créeme que sí estaba pasando por un dolor grandísimo, pero era más el deseo de que viniese el perdón del Padre al mundo que lo que estaba sufriendo Jesús. Poco antes de ser colocado en la cruz, Jesús ya miraba el abismo de la injusticia de los hombres. Era alrededor de la tercera hora del día sexto de la semana, según el modo de contar las horas y los días de los judíos. Era la víspera, dice, la gran fiesta judía, la fiesta máxima que se celebraba, y era la fiesta de la expiación.
Y he ahí que estaba Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, sufriendo tan horrible calvario por toda la humanidad, mientras sus labios solo pronunciaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta palabra, Padre, perdónalos, podemos ver que no le absorbe su dolor. Más bien lo que le preocupaba era que no fuésemos perdonados por nuestros pecados. Lo que más tal vez le pesaba al Señor Jesucristo es que no alcancésemos ese perdón de parte del Padre que está en los cielos. Jesús no pide perdón por sí. No. Hay muchos que ignoran, ¿verdad? Y erran en la palabra. Jesús no estaba pidiendo perdón por él. No estaba pidiendo perdón por algo que hubiese hecho mal. No, si él vino haciendo puros bienes. Más bien Jesús pedía perdón por todos nosotros, los que en algún modo le habíamos hecho padecer aquel calvario, aquel dolor. Y he ahí que estaba Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, dándonos una gran lección de amor, una gran lección de misericordia, una gran lección de la pasión que tenía Jesús por las almas. Pues la verdadera prueba del cristianismo no es amar a los amigos, sino amar aún a los enemigos. Cuando un cristiano, déjame decirte, cuando un cristiano ama a sus enemigos a pesar de todo el mal que le hagan, ese es un buen cristiano. Jesús estaba pidiendo al Padre por aquellos que le estaban haciendo mal, puesto que no sabían lo que hacían. Estaban crucificando, estaban dándole muerte al dador de la vida, al que hizo los cielos y la tierra, amado hermano. Perdonar es ayudar, ¿verdad?, a quitar de en medio ese odio que pueda haber en medio de la multitud o en medio de la gente. Y es así como Jesús nos justificaba delante del Padre. No menos dramática es la composición de otros poetas que, iluminados por el momento, lo hacen con los siguientes versos. Quiero leerle unos versos de algunos profetas o poetas más bien, que decían: rechazado por todos Jesús salió, llevando su cruz, y a la cumbre del Gólgata él subió, llevando su cruz, cual oveja delante del trasquilador. En silencio estuvo por mí el Señor, llevando su cruz. Aunque él supo bien que tendría dolor, llevando su cruz, el castigo llevó con su santo amor, llevando su cruz. Pues la cruz tan pesada no se igualó al pecado y juicio que allí cargó, llevando su cruz. Oh, qué maravilloso puede ser que él por mí llevó su cruz. Oh, qué maravilla si por mí la cruz llevó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras de parte del Señor Jesucristo, estando en aquella cruz del Calvario. Aún así el Señor pedía perdón por nuestros pecados. De ahí vemos una segunda cita y una segunda palabra, que es la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23 y versículo 43, donde dice la palabra: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras nos enseñan la actitud que debemos de tomar ante el dolor y el sufrimiento. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Jesucristo, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Y también le decía uno de los malhechores: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Mas el otro malhechor que estaba al lado, al ver a Jesús en la cruz, comprende el valor del sufrimiento que estaba padeciendo y le dice a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
El malhechor que estaba al lado de Jesús le injuriaba. Uno de ellos le injuriaba, mas el otro, ¿verdad?, comenzaba a denotar que Jesús no era, ¿verdad?, no era malo, sino al contrario. Él había venido para hacer bienes. Él se había dado cuenta que Jesús estaba ahí, ¿verdad?, haciendo algo grande para todos nosotros. Tanto que vino a su corazón el arrepentimiento, ¿verdad? Y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estas breves palabras se encuentran ciertas cosas que son dignas de meditar, amado hermano. En el primer lugar, ese malhechor como judío era una persona que creía en la existencia de Dios. Y de ahí las palabras que le dijo a su compañero: ni aún tú, estando en la condición, le temes a Dios. Ni aún tú le temes a Dios, estando en la misma condición. Eran las palabras de un hombre que estaba arrepintiéndose de su mal. Un malhechor que estaba cambiando su corazón. La presencia de Jesucristo. Déjame decirte que cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevos, nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos del perdón del Padre, que necesitamos el perdón del Hijo, que necesitamos el perdón del Espíritu Santo. Vemos a un hombre que viene arrepintiéndose de todo lo que él había hecho en su juventud hasta el día en que lo agarraron preso. En segundo lugar, vemos, ¿verdad?, que este malhechor, que llamaremos malhechor arrepentido, reconoció públicamente que Jesús era inocente. En ese momento él estaba reconociendo, ¿verdad?, que él era inocente, que él no había hecho males, que Jesús estaba ahí porque todos lo acusaban de algo que nunca había cometido. El malhechor comienza a reconocer que Jesús era inocente y que se estaba haciendo una injusticia contra su persona, contra él, y que si bien ellos merecían su castigo por sus propios actos. Jesús, en medio del dolor tan grande, que con un gesto de amor le dijo a este malhechor que se estaba arrepintiendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, en medio de esa situación que Jesús estaba pasando, yo quiero decirte, amado hermano, en el corazón del Señor no había maldad. En el corazón del Señor no buscaba venganza por todo lo que le habían hecho. No. Todo lo contrario. Entre más lo hacían, más bendecía Jesús a la gente. Más pedía al Señor por ellos. Y en este momento le estaba diciendo a aquel hombre que era un malhechor, pero un malhechor arrepentido, le decía: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa era la segunda palabra mencionada por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. En aquella cruz donde había sufrimiento. Déjame decirte, era sufrimiento en ese momento por lo cual pasaba nuestro Señor Jesucristo. No era fácil estar crucificado, haber recibido, ¿verdad?, el castigo que recibió. Dice a algunos comentaristas que fue desfigurado su cuerpo, lacerado su cuerpo, ensangrentado iba por el camino, derramando sangre. Aún antes de llegar a la cruz y ser crucificado, él ya estaba derramando esa sangre, ese sacrificio, esa sangre que serviría para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda inmundicia, amado hermano. Llegamos a una tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona estando suspendido en aquella cruz del Calvario. Vaya conmigo a lo que dice Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 y versículo 26.
quiero leerlo. Versículo 25 dice la palabra. Amén. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Esta tercera palabra venía a la vida de aquella mujer, de María. Ahora, para evitar toda confusión, ¿verdad?, con la iglesia tradicional, debemos de dejar bien en claro que la Biblia no registra jamás que Jesús llamara a María madre, sino mujer. Era la palabra con la que Jesús acostumbraba. Nunca le llamó madre, le llamó mujer. Si puede ver en Juan capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí podemos ver que en las bodas de Caná, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando fue, se puede decir, obligado a hacer, ¿verdad?, ese milagro, el primer milagro, a transformar el agua en vino, ahí le llama a Jesús, ¿verdad?, con una palabra fuerte, le dice: ¿qué tienes contra mi mujer? No le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. Ahora, cuando vemos aquí a Jesús en medio de su sufrimiento, hace muestra de una responsabilidad tan grande, familiar, que todo creyente debe tener para con sus padres ancianos. Jesús mira a su madre ahí, al lado de la cruz, cerca de él. Y Jesús trae una enseñanza para muchos falsos creyentes que abandonan a sus padres ancianos y se olvidan de las necesidades de aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos ancianos, aquellos viejos. Jesús, aún antes de su muerte, se acuerda de su responsabilidad que tenía, ¿verdad?, para con su madre. Y se asegura de que María no quedara abandonada. Se cree que por aquel entonces María estaría cumpliendo entre los 56 años y 62. Y era una mujer grande, una mujer que tendría necesidad de ser cuidada por alguien. Y él, déjame decirte, Jesús no se hizo el olvidadizo. Él comienza a preparar, ¿verdad?, un lugar para aquella mujer que fue su madre aquí en la tierra. Y comienza a preparar lugar teniendo al lado a un discípulo suyo, al discípulo amado. Uno de los 10 mandamientos, según la palabra de Dios, la Biblia, en Éxodo capítulo 20, déjame decirte, dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. En esos tiempos, de igual manera, honra a tu padre y a tu madre. Porque déjame decirte que honrando al padre y a la madre hay una bendición grande, largura de días, bendición siempre. Pero tú tienes que aprender a amar a tu padre, honrar a tu padre y a tu madre. Y Jesús, déjame decirte, no se quitaba esa responsabilidad. Todo lo contrario. Él había preparado, ¿verdad?, a alguien para que la cuidara, porque él regresaba de donde venía. Él regresaba a su trono. Había una responsabilidad con María, así que hasta el último momento de su vida no la dejó abandonada. Le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, a Juan. ¿Para qué? Para que la cuidara, para que la vistiera, para que estuviese todo el tiempo, para que la alimentara, para que no le faltara nada. Dejaba a Juan, a su discípulo amado, para que estuviese en su hogar. Dice que desde esa misma hora él le recibió en su hogar. Amado hermano, déjame decirte, todo este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano.
siempre nos tuvo y siempre ha de tener nos ha tenido en su corazón. Así que yo te quiero, ¿verdad?, decir siempre, todo ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz no fue en vano, fue para que tú y yo reflexionemos en cómo estamos caminando. ¿Sabemos lo que hacemos? ¿Estamos dispuestos a honrar a nuestros padres, como aquí Jesús nos denota que Él honraba a María, dejándola, ¿verdad?, en un lugar seguro, donde la podrían cuidar, donde la podrían guardar? Y tanto que le dice en el capítulo 19 de Juan: mujer, he ahí a tu hijo. Y dice la palabra que después le dijo a su discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tener la cuarta palabra, y voy a invitar a mi hermano Sergio. Él es el portador de la cuarta palabra. Y yo te invito, amado hermano, escucha esta cuarta palabra mencionada por Jesús estando en la cruz del Calvario. Hermano. Dios los bendiga, hermanos, iglesia, amigos, familiares. Dios los bendiga. Estamos recordando esos momentos tan importantes en la historia que aunque pase los tiempos, pase las épocas, pase la moda, todo, el Señor, este sacrificio nunca dejará de existir, de revivirse cada vez que llegue ese tiempo. Lo tenemos que tener en nuestra mente, que es un tiempo tan especial para nosotros, recordar no nada más la resurrección, sino también lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo que Él sufrió por nosotros, llevando nuestros pecados a la cruz del Calvario. La cuarta palabra, la cual está en Mateo 27, 46, la leo así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó el Señor Jesucristo, estando, como dijo el pastor, en esa cruz, con sus pocas fuerzas que Él tenía, clamó en gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Un momento muy difícil para nuestro Señor Jesucristo, un momento tan difícil para Él, que ningún hombre ha podido hacer y nunca lo podrá hacer, a este sacrificio, recordar en un momento. Ni aún las películas pueden tomar la escena que se llevó a cabo, que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Si vas conmigo al Salmo 22, un salmo de David, rey David, dice Dios en el Salmo 22, 1. Empiezo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22. Y continúa en el Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Me voy a saltar al 6 diciendo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mí, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. No. Nuestro Señor Jesucristo, no había nadie que le podía ayudar. No había ese momento que solamente el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Salmo 22:12 continúa diciendo, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en polvo de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo pasando un momento tan crítico, tan difícil, tan angustiado, que clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, lo cual traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quisieran meterte o ponerte en esa escena, ver a nuestro Señor Jesucristo, verlo en esa cruz y clamando a su Padre, clamando a su Dios, clamando a que le ayude, que le dé las fuerzas, porque era un momento tan difícil. Ya había sido golpeado, bofeteado, llevando esa cruz tan pesada, y aún tenía que estar ahí, todavía estar en la cruz esperando. Momento tan difícil. Si a veces nosotros con una cortada estamos llorando, estamos gritando, pero nada comparado con el sacrificio que el Señor estaba haciendo, lo que Él estaba padeciendo por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nos sentimos así, que no está Dios cerca a nosotros, que Dios está muy lejos de nosotros, que Dios está en otro lado menos donde estamos nosotros. Pero Dios, te quiero decir que Dios está tan cerca, porque Dios, aunque Jesucristo clamó diciendo esto, Él sabía su misión, Él sabía su propósito, Él sabía que Dios no lo había dejado, pero Él se sentía, porque era humano también, era 100% Dios, pero 100% humano también, que sentía hambre, sentía frío, sentía calor, sentía estar a veces cansado, dolor. Quiere decir que Él también conoce nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros clamores. Él sabe. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice aquí en el Salmo 22, porque es algo que se relaciona mucho a lo que él estaba pasando. El 16 continúa, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Habiendo tanta multitud, habiendo tanta gente, habiendo todo, ninguno le podía ayudar al Señor, que solamente el Padre. Amén. Así debemos nosotros correr a Dios, correr solamente a Dios, correr al Padre. Como dijo el rey David, mas tú, Jehová, no te alejes,
fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Amén. Esa es la cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo a la hora novena, clamando en gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que tomaron mucho valor, que toman mucho valor en todos los tiempos, que tú y yo debemos ver que también nuestro Señor Jesucristo se padeció dolor, y no cualquier dolor, sufrimiento, angustia, necesidad. Y el Señor, el Padre, estaba ahí con él. Amén. Hasta que llegó la hora. Amén. Dios los bendiga, hermano. Le paso a mi hermano que tiene la quinta palabra. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, los que nos están viendo por este medio en vivo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado y que Él nos mantiene con salud y siempre bendecidos, agarrados de la mano de Él. Toda esta semana se ha estado hablando de la cronología de Jesús y las 7 frases que Él dijo antes de morir, cumpliéndose el plan perfecto de Dios. Primeramente, antes de meterme a la quinta palabra, quiero explicar un poco qué significa cronología rápidamente. Cronología es definido como la ciencia que permite determinar el orden y la fecha de los sucesos históricos. La cronología, por lo tanto, forma parte de los estudios de la historia. Recolectando y estudiando más a profundo este tema, Jesús no dijo palabra, sino que Él dijo frases completas. Es más apropiado decir las 7 frases, ya que en los evangelios se registra que Jesús habló 7 veces mientras estaba en la cruz. 7 veces que Jesús tomó la palabra en la cruz. Por lo cual, yo por este medio estaré explicándole la quinta frase, nada más. Y está en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon, los soldados romanos, le empaparon de vinagre una esponja y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Podemos ver que Jesús vivió como hombre y murió como hombre. Experimentó el dolor como cualquier otro ser humano aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba en aquella cruz, Él estaba experimentando ese dolor en su carne, como usted y yo lo sentimos, como acaban de decir nuestros hermanos que acaban de pasar ahorita. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 5, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y ahora por sus heridas hemos sido sanados. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo siempre andaba aconsejando a este joven con la palabra de Dios, porque me imagino que Pablo amaba a Timoteo, diciéndole y que él pudiera seguir en el camino correcto de la palabra de Dios. Nos dicen los estudios que sobre el fallecimiento humano, que la sed es común en aquellos que sufren muerte, de la manera que
murió Cristo. Cristo perdió una gran cantidad de líquido de su cuerpo. Y cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata. Los labios y la boca se secan. Y la lengua se pega al paladar. De tal manera que el que atraviesa por esta situación muy desgarradoramente siente mucha sed. Entonces, esto es consistente con las palabras dichas por el profeta en Salmo 22, capítulo 14 y versículo 15, y dice así: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descontuñaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Recordemos que en el caso de Cristo, la última vez que Él había tomado algo fue la noche anterior, cuando compartió la última cena pascual con sus 12 discípulos. Eran ya cerca aproximadamente, los estudios dicen que era cerca de las 12 del día, y el sol estaba pegando muy fuerte. Después de tantas horas que Jesús había sido maltratado y había experimentado ese sufrimiento cuando lo iban pegando conforme iba a la cruz, Jesús exclamó: tengo sed. Jesús ya llevaba horas sin comer, sin beber. Algunos historiadores dicen que en esos años, en esos tiempos, se acostumbraba a dar vinagre a los que eran muertos, crucificados, para que la persona se muriera más rápido y así no pudiera sentir mucho dolor. Esto también es una muestra del desprecio de los soldados romanos hacia Jesucristo. Salmos capítulo 69, versículo 21 dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La sed de Jesús me recuerda a Éxodos capítulo 17, versículo 5, versículo 6, donde Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río Nilo, y ve, he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre esa peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero en Números también podemos ver, Números 20, capítulo 11, dice que Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Me puedo imaginar cuánta gente ahí amargada y bebiendo también esas aguas amargas, pasando por el desierto. Pero cuando Dios ordenó que la vara golpeara la piedra, el agua cambió. Hay muchos hoy que viven en la amargura de su espíritu, y por esa amargura añaden más dolor a su amargura. Pero las aguas se endulzan cuando Jesucristo entra en tu corazón. Isaías capítulo 41, versículo 17 dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua de sed,
pero dice Jehová aquí, que Él oirá. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Y se cumplen las escrituras desde su nacimiento de Jesús en su vida y hasta su muerte. Cristo siempre cumplió la escritura. Nada ocurre por casualidad ni coincidencia, sino por un plan divino que Dios tiene en sus manos. Las palabras y las frases de Jesús con relación a su sed desde la cruz fueron también cumplimientos de la profecía hecha respecto a su persona. Y escuchen bien porque estoy mencionando Éxodo y a Moisés. Escuchen bien. Primeramente, quiero explicarles que la segunda vez, cuando le dieron de beber vinagre al Señor Jesús, no lo hicieron con buenas intenciones, sino de mala forma. Y si usted puede verlo en su casa y buscarlo en su Biblia, puede ver en Mateos capítulo 27 y versículo 48 y en Lucas capítulo 23 y versículo 26. No lo voy a decir para no alargar más el mensaje. No fue un favor lo que le hicieron, sino una burla. Aunque Cristo tomó el vinagre, pero no podemos pensar que la sed física que sentía Jesús haya calmado su sed. Los soldados se le acercaban a Jesús haciéndole burla de la sed que él tenía, ofreciéndole vinagre. Parece ilógico que Jesús, cuando está en esa cruz clavado en el madero, diga, tengo sed. Cuando Jesús mismo dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estudiando más a profundidad, ahora les quiero demostrar que la sed que tuvo Jesús sí tiene lógica y que toda la escritura es profundamente inspirada por Dios. Y quiero que escuchen muy bien, comparándola a la historia de Moisés en el desierto. Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca más tengamos sed. Y estas palabras son reales y verdaderas, tal como en los días de Moisés. Cristo, la roca, Cristo, la peña, puede darnos agua después que haya sido golpeada una sola vez. Amén. Por eso Moisés sufrió castigo por haber golpeado la roca 2 veces. Este fue el error más grande que pudo haber hecho Moisés. Golpear la peña 2 veces. Y por esa razón Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Por esa razón Moisés murió por haber golpeado la piedra 2 veces. Cristo, la piedra angular, fue golpeada, fue herida, fue azotada una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna, como está escrito en Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 10, 4 también está escrito que Él es el mismo que según nos dice Pablo, y dice así: Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Jesús, golpeado una sola vez, porque la próxima vez que Él venga no tocará pecado, sino que Él se quedará en las nubes esperando a su novia, esperando a esa novia pura, limpia, sin manchas y sin arruga, y que verdaderamente está anhelando su venida. Aunque Jesús estaba al lado de 2 ladrones, crucificado de la misma manera que ellos, sus casos eran muy distintos. Cuando Cristo murió, lo hizo en mi lugar y en tu lugar.
Cuando Cristo murió, Él estaba pagando tu condena de muerte. En la cruz Él sufrió no solamente una muerte y sufrimiento físico, sino que sufrió la paga infernal del infierno, a cual nosotros teníamos que ir. Teníamos que sufrir. Pero Cristo dice su palabra que llevaba en sus lomos la condenación del pecado de su pueblo. Jesús es el pan de vida y la fuente de agua, que a todo aquel que beba nunca más tendrá sed. Él es ese pan. Y Él tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar sed en este mundo para alimentar nuestra hambre espiritual que hay dentro de nosotros. Porque al que Él le busca, dice su palabra, nunca más tendrá sed. Y quiero terminar con esto. Y dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, dice su palabra, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió y le dio un nombre, el cual es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así: porque conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser rico. Que Dios les bendiga, y vamos a seguir con las demás palabras. Gloria a Dios. Qué bendición, amén. Como Dios nos ama tanto, como Dios, ¿verdad? Nos ha demostrado su amor, que aún padeciendo todo ese sufrimiento, Él nos olvidó de nosotros. Amén. Vamos a seguir adelante con las sextas palabras, ¿verdad?, que el Señor mencionara en aquella cruz del Calvario. Vaya conmigo a lo que dice Juan, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el versículo 30. Ya vimos, ¿verdad?, que el Señor tuvo sed y le acercaron una vasija llena de vinagre. Como decía nuestro hermano, lo hicieron no porque tenían compasión de Él, sino porque le hicieron una maldad. Ellos se estaban burlando del dador de la vida. Y dice el versículo 30, ¿verdad?, del capítulo 19 de Juan, dice esta palabra, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que pronunció esas palabras: consumado es. Todo tiene sentido, amado hermano, cuando Él menciona estas palabras. No menciona unas palabras de derrota, no. Aquí estábamos viendo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo estaba venciendo. Estaba terminando un trabajo, estaba terminando la obra, y estaba terminando una obra por amor, ¿verdad?, no a su vida, sino a nuestras vidas. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre y cumplió la misión que terminaría con su muerte. Ahora vemos a Jesús diciendo dentro de sí: acabé la obra. No hay duda que estaba admirando una obra de arte completamente terminada y en medio del dolor,
Él veía esa obra completamente terminada. Tanto es así que decía esas palabras: consumado es, lo he hecho, lo he logrado, he terminado. Esto me trae a memoria lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 31, cuando Dios, habiendo terminado la obra que había hecho, vaya conmigo ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, Él había hecho todo, Él hizo todo lo que quiso en el mundo. Él separó la tierra del agua, Él separó los cielos de la tierra, Él puso los animales, Él puso todo, aquellas grandes lumbreras. Déjame decirte, Él hizo una obra maestra. Y me trae a memoria porque dice unas palabras tan preciosas ahí en el versículo 31 de Génesis, que dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Y no dice nada más bueno, sino dice era bueno en gran manera. O sea, que todo lo que Dios hace, lo hace de una manera grandiosa, una manera preciosa, algo que nadie puede hacer. Y aquí vemos a Jesús suspendido en aquella cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, crucificado, sufriendo el aprobio de todo el mundo, pero aún así Él estaba cumpliendo, ¿verdad?, con esa obra que Él vino a hacer. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a redimir a un pueblo completo que es el mundo, porque dice su palabra que de tal manera Él amó al mundo que el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vemos a un Jesús diciendo: he terminado, lo he acabado, lo he hecho, lo he logrado. Ha completado el proyecto, la obra maestra había sido terminada, y en medio del dolor y a pocos segundos de su muerte se puede escuchar un grito de satisfacción de parte de Jesucristo diciendo: consumado es. Había una satisfacción en el corazón de Jesús en ese momento, que Él dice: lo he terminado. Jesús nunca dejó la obra a medias. Él nunca dejaba las cosas a medias. Él siempre completaba todo el proceso. Él no vino simplemente para decir: los voy a salvar, luego regreso. No, Él terminó la obra maestra. Había terminado la obra para que tú y yo viésemos para siempre que Jesús es Dios. Gracias a Jesús, porque gracias por su sacrificio hemos sido aceptados por el Padre. La obra de nuestra redención estaba siendo completada con ese sacrificio de Jesús en la cruz. Él pronuncia estas palabras: consumado es, he terminado. No porque estaban terminando con la vida de Jesús. La gente pensaba: ya hemos terminado. El diablo pensaba: ya lo terminé, ya lo vencí. Pero no era así. Jesús todavía, ¿verdad?, estaba con una satisfacción en su corazón, porque había terminado su obra maestra, la redención de todo el mundo, de todos aquellos que a Él acudan y que crean en Él. Consumado es, eran sus palabras: terminado, lo he hecho, lo he logrado, he terminado lo que vine a hacer a este mundo. Ahora ya solo le faltaba entregar el Espíritu y partir con el Padre de donde Él salió. Las séptimas palabras dice en Lucas capítulo 23, vaya conmigo a Lucas capítulo 23 y versículo 46. Ahí en el versículo 44, bueno, dice estas palabras: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas últimas palabras de Jesús implican en meditar en cuáles manos estaba depositando nuestro Señor Jesucristo su espíritu. No en cualquier mano. La estaba depositando en las manos del Padre.
Lucas capítulo 23, versículo 44 dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Había tinieblas, dice la palabra, y ciertamente hubo tinieblas, se oscureció todo. Estaba a punto de terminar, ¿verdad? Completamente retirarse Jesús. Y al retirarse, déjame decirte, las tinieblas estaban entrando al mundo. Estaban inundando el lugar. Dice la palabra que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús se abandonaba en las manos del Padre con la confianza de ser el Hijo. Estas palabras nos hacen pensar que debemos de cuidar nuestra vida, nuestra alma, y no solamente el cuerpo, sino nuestra alma. Jesús entregó su cuerpo al sacrificio, pero no entregó su alma. Algún día este cuerpo que usted ve, en el cual yo estoy, tendrá que ser vuelto de donde fue tomado, porque fue tomado de la tierra, y dice la palabra que polvo somos y a la tierra volveremos. Pero los que somos de Cristo nos levantaremos para irnos con el Señor. Jesús entregó su cuerpo al sacrificio, pero no su alma. Devolvió su espíritu a su Padre, no con grito de rebelión, sino con un grito triunfante. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nunca perdió de vista su meta a seguir. Él veía, no por él, sino él veía por todos nosotros. No nada más la generación de Jesús, sino todas las generaciones. Sacrificó todo para alcanzar a terminar su obra maestra, como lo dije hace un momento. Ya solo era segundos para poder él salir de este mundo y regresar de donde él vino. Porque lo más importante para Jesús era la salvación de nuestras almas, la salvación de las generaciones venideras, la salvación de todo aquel que en él cree, como dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, con el que termino, dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. Dios no iba a mandar a su Hijo para condenar al mundo, para condenarnos a nosotros. No, amados hermanos, no. Para condenarnos Él lo hubiera hecho desde su trono. Él envió a Jesús para salvar nuestras vidas. Dice su palabra, continúa diciendo en aquel versículo 17, no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Para que el mundo sea salvo por él. Así que aquel sacrificio, aquella obra que el Señor había hecho y terminado en la cruz del Calvario, es esa obra salvadora, esa obra con la cual el Padre siempre estaba deseoso de llegar a hacerla y cumplirla por medio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.